Estamos listos, muchachos. Listo. No, van a cambiar, Micrófono. Okay. ¿Estamos listos? Ok, listo. Buenos días. Esta vez, como defensores del pueblo, queremos poner en conocimiento público, previo a una entrevista que ha habido, en este caso, con quien me acompaña, Leonardo Rivas, sobre la situación que él sufrió a raíz de su detención, o no sé si decir secuestro, ¿verdad? Lo cierto es que muchas de las personas que han participado en la protesta cívica han sido objeto de asedio, de amenaza y de algún tipo de agresión. Voy a dejarles para que, sin más, Leonardo les pueda contar su experiencia, les pueda plantear a ustedes las circunstancias que le envolvieron a raíz de esa detención. Buenos días, yo soy Leonardo Rivas. Acerca de este atropello a mis derechos como ciudadano, el régimen solo queda cada vez más evidenciado. A mí me secuestran el día 10 de junio entre las 1:30 y 2 de la mañana de mi centro de trabajo en Carretera Sur. Previo a esto, yo soy domado o fui desmayado fuera en el parqueo de mi centro de trabajo. Cuando recapacité, yo reconozco el lugar como una estación de policía. Ahí pasé un periodo de tiempo, fui procesado en el sentido de tomar fotos, fui entrevistado, me desnudaron, me golpearon en ese lugar. Luego de eso estuve otra vez inconsciente y cuando recobré el conocimiento reconozco una casa. Una casa no era una estación de policía, era como una casa, como un centro, o sea, no era estación de policía. Pero sí tenían una silla, yo me acuerdo, estaba en una silla, en un cuarto vacío, e instrumentos de tortura. Pasé aproximadamente 7 días secuestrado. Lo mío no fue una detención, lo mío fue un secuestro, una desaparición, y como ellos dicen, cuya orden era desaparecerme. Vinculándome, como siempre, a la desestabilización del país y a la destrucción del país. Ni ellos mismos se creen sus mentiras, ni ellos mismos se creen sus engaños. Aquí no engañan a nadie, mucho menos que me estaban haciendo interrogatorios, preguntándome dónde habían armas, dónde teníamos muertos, dónde teníamos secuestrados, y ajeno a todo, lo único que he hecho es protestar cívicamente, es demostrar mi conformidad contra el régimen. Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mis derechos, violentado mi cuerpo física, psicológica y sexualmente. Al final fui marcado con las siglas del partido de gobierno, del desgobierno, perdón. Fui marcado con las siglas del FSLN en mi espalda, como que si fuera una bestia, como que si fuera propiedad de ellos, evidenciando nada más el régimen, su incapacidad y el odio que ellos nos tienen por protestar cívicamente, por demostrar que no estamos de acuerdo a su régimen, a la forma que ellos tienen de reprimir al pueblo y destruir. Enterándome de que andaban haciendo una falsa investigación
de mi secuestro, ellos no tenían nada que investigar, ellos sabían todo. Interrogaron a mi familia, amigos y demás personas, involucrando, buscando culpables, cuando ellos saben quiénes son los culpables, cuando ellos estaban vinculados con los culpables, cuando ellos tenían coordinación con ellos. En un momento de tortura me pusieron un audio de mi mamá y me decían que tenían a mi mamá y que yo tenía que darle información que ellos me pedían, o si no, ella no iba a aparecer, que de mí dependía si ella aparecía viva o si la liberaban. Cosa que no había nada, no había ni información que ellos pidan. Es ridículo pedir una información falsa, es ridículo hacer ese tipo de actos. De igual forma, cuando el último día iba a ser liberado o dejado tirado, el propósito de ello era con el último golpe o matarme o dejarme mal muerto. Me tiraron del vehículo en movimiento, pista Sabana Grande. Caminé después, logré soltarme los pies porque me tiraron amarrado y amordazado, logré soltarme los pies y logré caminar un trecho como de 100 metros, calculo yo, y estuve al frente de Colachaler. Ahí fui auxiliado por buenos samaritanos, a los cuales le agradezco este día que esté aquí, a ellos, y pude comunicarme con el único número de teléfono que me sabía, porque al momento del secuestro me robaron todo, mi teléfono, desgarraron mis ropas, me dejaron semidesnudo en la calle y pude llegar a mi casa, ver a mi familia por un momento y después trasladado a un lugar seguro. Leonardo, dijiste, nos decían de nuestras propias fuentes de que antes de ser secuestrado te habían amenazado. ¿Reconoces a estas personas? ¿Son esas mismas personas las que te pudieron haber secuestrado, que te habían amenazado con anterioridad? No reconozco a ninguna de esas personas. En el físico que pude lograr ver en pocas ocasiones de las personas que pude ver en esos momentos, en esos cortos trazos de tiempo, no reconozco a esas personas. ¿Permanecían estos hombres que estaban encapuchados en todo momento? ¿Encapuchado ellos o encapuchado yo? ¿Eran civiles armados o eran agentes de la policía con su uniforme o lo identificaban? Civiles armados, pantalón negro, camisa negra, botas y armas de alto calibre. Después de la estación te trasladaron a una casa, ¿sí? Era como una casa, sí. ¿Perdiste la noción del tiempo? ¿Sentiste que fuiste drogado? Sí, de hecho, sí, fui inyectado en varias ocasiones. Yo todavía ando señas de las inyecciones que me ponían en las venas y me ponían unas gotas en la lengua y me entumecía toda la boca, toda la quijada. De las golpizas también, hasta hubieron momentos en los que no podía ni trabar ni cerrar la boca. Cuando fui liberado y eso también me costó un buen tiempo, medicamento, tratamiento, inyecciones para esto, para el dolor, para mejorar un poco. ¿En qué insistían ellos puntualmente cuando te sacaban a interrogar sobre te interrogaban? ¿Cuáles eran los planes? ¿Quiénes eran los financiadores? Un discurso que ellos no se acababan era: quieren destruir el buen gobierno de nuestro comandante. ¿Por qué quieren destruirlo? ¿Quiénes? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son la gente? Mencionaron muchos nombres de personas muy allegadas mías que en mi presencia, en el momento, fueron amenazados de muerte. O sea, las amenazas de muerte eran latentes contra mí, contra mi familia, contra mi amistad y personas allegadas. Igual. Hablaste de violencia sexual y supongo que debe ser bastante difícil mencionar. Demasiado. Pero si hay algún aspecto que quisieras denunciar de esos momentos. Creo que eso lo voy a dejar en la entrevista Privada. privada.
¿Con qué tipo de objetos te marcaron las siglas del gobierno actual? Pero sí con, no sé, no vi, pero yo sentía algo cortopunzante y a la vez hincones. Eso es lo que sentía. Y ¿Se estaba- podían identificar si eran personas nicaragüenses o extranjeras? Creo que había una combinación entre nicaragüenses y extranjeros. Se escuchaba la tonalidad diferente, se escuchaba el acento diferente de cada voz. Cuando te buscan liberar, en el momento que te sacan de esa casa, ¿como cuánto tiempo tardaron en tirarte en algún punto? Como para lograr identificar si te tenían dentro de Managua o fuera. Estaba muy drogado. Yo lo categorizo así, estaba muy drogado, yo no tuve noción de tiempo, yo estaba demasiado golpeado, me acaban de dar una buena golpiza en ese momento y al momento de dejarme, de que me tiraron con el vehículo en movimiento, pasé, calculo, unos 30-35 minutos tratando de poder controlar mi cuerpo, no tenía control de mí. ¿Nunca tuviste cerca de alguna otra persona que estuviera en las mismas condiciones que vos? No que yo recuerde. ¿No recuerdas el número de hombres, de personas que te estaban golpeando? Entre 7, 8, según los lapsos de tiempo que yo pude ver, pero la lluvia de golpes era inmensa. ¿Puedo solo para finalizar? También, doctor. 23 años. Los 5 días de perdón que Hermanos de paramilitares que defienden al señor Daniel Ortega que habla de paz. Quizás lo que tengamos que decir es como muy breve, pero pienso que es el punto. El Estado está obligado a respetar y hacer respetar las leyes del país. Y las leyes del país están hechas para proteger al ciudadano. Lo increíble es que dentro de este tipo de situaciones y actuar ilícito participen autoridades. De hecho, tiene que haber una reforma de tal manera que las instituciones cumplan su cometido. El artículo 46 de la Constitución Política lo he mencionado varias veces, sin embargo pienso que siempre hay que reiterarlo. Dice de que el Estado está obligado a cumplir los tratados y convenios internacionales. Los tratados y convenios internacionales tienen que ver con derechos humanos y evidentemente los derechos humanos tienen que ver con el trato adecuado al ciudadano. Máxime cuando la conducta que se ejerce en contra de un ciudadano nicaragüense es delictual. Estamos en este momento pues recepcionando esta denuncia. Esta vez, insisto, como defensores del pueblo, orgullosamente llevamos ese nombre y seguiremos en esta tarea los 4 abogados que hemos comenzado este proceso. Lo hemos comenzado y vamos a continuar. Doctor, estaríamos ante un caso de un secuestro y llevado a una de estas cárceles que se ha mencionado que son clandestinas, porque él nos refería que primero lo llevaron a una especie de cárcel y luego a una casa. ¿Sería este tipo de situación la que se está dando en el caso de él? De hecho, son situaciones que son similares, porque en el caso de Eduardo Enrique Lacayo, igual pasó. Él fue detenido en un lugar, fue encapuchado, fue golpeado, tirado a la tina de una camioneta negra, llevado a un lugar con los ojos vendados. Cuando le desamarraron, porque le habían amarrado a una especie como de tubo, él comenzó a ver las cuestiones que estaban pasando. Pues las personas que lo habían golpeado, es decir, que permanecían así, es decir, el físico, no pudo verlas así de manera directa en cuanto a la apariencia, la identidad. Y es el mismo modus operandi. Se les lleva a un lugar, se les golpea, se les maltrata, se hacen barbaridades, algunas cuestiones son inenarrables, y esto no es la primera vez. Ya van meses atrás que a muchas personas le ha acontecido esto, donde incluso tiene que ver con el abuso de carácter sexual, incluso sin respetar género. Es decir, eso se ha aplicado de manera general, ha habido una violación abierta a los derechos humanos y se ha incurrido incluso a conductas delictuales. Y lo más lamentable es que esto sea producido por personas que tienen bajo su responsabilidad la seguridad del ciudadano. Él nos refería que fueron personas, sujetos armados y vestidos de civil, pero también hay otros casos que han referido que dentro de las mismas cárceles, las que son oficiales
judiciales, digámosle así, también han ocurrido este tipo de actos donde utilizan la violencia sexual como método de tortura. ¿Qué tipo de similitudes hay en estos casos que se dan tanto de las cárceles que son oficiales y las clandestinas? Es que es igual, hay una combinación de ambas, porque yo he tenido relatos de personas que han sido llevados primero a lugares así particulares y después llevados a lugares de detención. Por eso es que decimos de que hay aquí de alguna manera algún tipo de colusión o coordinación entre personas que aparentemente representan autoridad y personas que no son representantes de esa autoridad. Estamos hablando de los civiles armados. Eso se ha dado ya en varios casos. ¿Cómo queda entonces el caso de él? Porque también nos refería que la policía hizo un intento de búsqueda y que entrevistó también a familiares de ellos. Sí, de hecho, sabemos nosotros que en el caso de las violaciones a derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses no ha sido tan proactiva la Policía Nacional ni ha sido tan proactivo el Ministerio Público. De hecho, esto simplemente se va a hacer el procedimiento a nivel interno, vamos a agotar esa vía interna y una vez que se agote esa vía interna, pues tendremos que hacer uso de los mecanismos internacionales. Es lo que nos queda, al menos como una denuncia. Doctor, ayer decía la Alianza Cívica que hoy a las 12 de la noche vence el plazo para que sean liberados, excarcelados, todos los presos políticos. Hace una hora el gobierno presentó un último comunicado, la delegación del gobierno a la mesa de diálogo, donde dice que ya cumplió. ¿Qué queda entonces por hacer desde el punto de vista legal, dado que también ayer se conoció que varios de los jueces que llevan estas causas fueron citados para decirles que reprogramen los casos? Sí, de hecho es una situación lamentable. Con eso estamos nosotros escuchando de que el gobierno no va a cumplir pues el cometido, porque en este caso lo que se había conversado era dejar en libertad de manera absoluta a todos y cada una de las personas que estaban siendo privadas de libertad por asuntos de origen político. De hecho era previo al diálogo y sin embargo se hizo 90 días después. Pero aún así tenemos tareas pendientes porque hay aproximadamente entre 85 y 87 personas que estaban consensuadas aparentemente y estas no van a ser liberadas por lo que estamos viendo y por las orientaciones que se han recibido por parte de las autoridades judiciales. Y aparte de eso, hay un listado que sobrepasa un poquito más de 100 de personas que no están conciliadas. Y aparte de eso, me atrevo a sumar de varias personas detenidas desde el 13 de junio hasta la fecha. Ayer introdujimos 2 recursos de exhibición personal de 2 ciudadanos que son de origen de Masaya. Y sobre esto, uno de ellos ya fue acusado por portación ilegal de armas y por distribución de pólvora artesanal. Y ya sabemos nosotros lo que significa eso. Es la pólvora que es utilizada para los morteros, para utilizarlo en los lanzamorteros. De tal manera que de alguna manera sigue de manera clara criminalizando en este caso conductas que no corresponden con delito alguno, que simplemente es parte de una protesta cívica y que estos ciudadanos pues están siendo objeto de ese tipo de criminalización y están siendo enjuiciados como delincuentes comunes. ¿Los juicios no han sido cancelados, doctor, según usted conoce? No, no han sido cancelados. Incluso hoy a las 9 de la mañana correspondía lo que era la audiencia de juicio oral y público en el caso de Eduardo Enrique Lacayo. Hubo una reprogramación solicitada por el suscripto en vista de algunas condiciones de salud. No obstante, sí, estos procesos debieron haber sido suspendidos de manera total. Es decir, no tendríamos por qué tener personas con juicios pendientes, personas con medidas cautelares que los están obligando a que se presenten a determinados lugares, distritos policiales, centros penitenciarios, que incluso no tienen que ver con Managua, porque muchos de los procesos se llevaron en Managua y algunos están siendo citados en los sistemas penitenciarios de los departamentos, como en el caso de Matagalpa. De tal manera de que tenemos tareas pendientes, sigue la violación a derechos humanos y nuestro cometido pues es tratar de velar por esos derechos humanos. Vamos a continuar en esa línea, vamos a hacer en este caso pues las respectivas recepciones de las denuncias de todos los ciudadanos que se sientan afectados y vamos a hacer en este caso pues algún tipo de actividad proactiva para ver si las autoridades de alguna manera le dan curso a estas investigaciones. Pensamos que al igual que otros casos que iniciaron desde junio pasado no se les ha dado inicio, de igual manera pues pensamos que va a pasar con estos otros casos. Sin embargo, nuestro cometido va a ser impulsarlo y con ello acreditar que hemos hecho, en este caso, el agotamiento de la vía interna. Doctor, por todo lo que usted ha visto en este año de crisis, ¿hay cárceles clandestinas en Nicaragua? No pudiera aseverar eso.
Lo cierto es que tenemos muchas personas desaparecidas, no sabemos su destino, no sabemos dónde están. Potencialmente puede haber circunstancias un poquito terribles, pero eso, bueno, no lo podemos afirmar de momento. Tiene que ser objeto de un proceso investigativo, tiene que haber en este caso autoridades nominadas para el efecto. Se hablaba por parte del GIEI de fiscales especiales. Yo insisto, de repente habría que hablarse de investigadores especiales, de fiscales especiales y de jueces especiales. Porque tendríamos que tener un sistema cristalino, puro, creíble, que administre justicia adecuadamente de acuerdo al artículo 7 del Código Procesal Penal, que dice sobre todo el descubrimiento de la verdad. Restablecer la paz jurídica, y la paz jurídica no se puede restablecer si hay signos clarísimos de injusticia. La Alianza Cívica creo que hablaba de más de 103 desaparecidos. ¿Ustedes cuántos desaparecidos tienen? De hecho, son cómputos que coinciden de alguna manera, porque lamentablemente lo que tenemos es una sumatoria de lo que han sido las denuncias recepcionadas en distintas instancias de derechos humanos. Y lo que hacemos de alguna manera nosotros es establecer algún tipo de aproximado en cuanto a la cifra. De repente pudieran ser más. Doctor Julio, ¿qué medidas jurídicas van a tomar con respecto a los juicios que no han sido suspendidos? Porque se suponía que con la ley de amnistía estos iban a ser cerrados completamente. ¿Ustedes van a tomar alguna medida jurídica? Sí, de hecho, como defensores del pueblo tenemos ya un plan que pasa por dos situaciones que deben realizarse. Una, el recurso de inconstitucionalidad por la ley de amnistía, porque esta violenta abiertamente los derechos humanos de las personas que de alguna manera han sufrido lesión a su bien jurídico vida, a su integridad física y a sus bienes materiales. Y por otro lado, hacer uso de las 7 rutas jurídicas que hemos consensuado con aproximadamente 20 abogados. Insisto, no podemos trabajar de manera aislada, no puede ser una sola institución, tienen que ser todas mancomunadas, trabajando, haciendo un esfuerzo común por llevar adelante estos procesos. Y esto implica también tener algún tipo de coordinación con las instancias internacionales para que el pueblo de Nicaragua tenga justicia. Les agradezco a todos su presencia.